Damos comienzo a un nuevo programa, Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. Estaré compartiendo la palabra de Dios y lo haré de una manera expositiva, versículo a versículo. Y en esta ocasión será en la segunda carta a los Corintios, capítulo 3 y versículo 6, donde dice: el cual asimismo no hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Comienza diciendo este versículo: el cual asimismo no hizo ministros competentes de un nuevo pacto. Pero note que es evidentemente bíblico que la entrada al disfrute del nuevo pacto se produce por el nuevo nacimiento, resultado por otro lado de la regeneración por el Espíritu de todo pecador creyente. El nuevo nacimiento o regeneración es un tema tratado ampliamente en el Antiguo Testamento, ya que Moisés anunció al pueblo que sería Dios quien circuncidaría el corazón de su descendencia, para que amase plenamente al Señor. Deuteronomios capítulo 30 y versículo 6, indicando de esta manera una acción divina operada en el núcleo de la persona humana que produciría una transformación para que fuesen obedientes a Dios. El profeta escribe para Israel, pero solo es regenerado el que cree perteneciente a ese pueblo. Evidentemente no. Ezequiel reitera la misma enseñanza de Jeremías. En Ezequiel capítulo 11, los versículos 19 y 20 dice: y les daré un corazón y un espíritu nuevo, pondré dentro de ellos, y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne, y le daré un corazón de carne, para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplan, y me sean por pueblo y yo sea a ellos por Dios. La regeneración hace posible la comunicación de la vida eterna, ya que la promesa de Dios para el salvo es esa, como señala el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 16. Es por eso que la vida eterna es la vida de Dios, ya que sólo Él es poseedor de la vida eterna en el sentido de una vida que no tiene principio ni tampoco fin. Es la vida propia de quien vive en la eternidad, esto es, en la antemporalidad, sin principio ni tampoco fin. Esta vida propia de Dios que se comunica al hombre en la comunión con la divina naturaleza, como así señala la segunda carta de Pedro, capítulo 1 y versículo 4. También está en el Hijo, como dice Juan, capítulo 1 y versículo 4. Jesús afirma que Él es la vida. Juan, capítulo 14, versículo 6. Cristo dijo que había venido para que el pecador pueda tener vida eterna. Juan, capítulo 10, versículo 10. Mediante la regeneración del Espíritu, Cristo es implantado en el creyente. Colosenses, capítulo 1 y versículo 27. Esta identificación con Cristo permite al creyente tener vida eterna, ya que la regeneración, por tanto, produce una resurrección espiritual. Efesios, capítulo 2, versículos 1, 4 y 5. El que estaba espiritualmente muerto a causa de su pecado viene a la vida por unión vital con el resucitado, que se hace por la resurrección, espíritu vivificante. Primera de Corintios, capítulo 15 y versículo 45. Note que es esa unión con Jesucristo que se otorga al pecador, que cree la vida eterna y Cristo se hace en él esperanza de vida, con la seguridad de que en Jesucristo todos serán vivificados. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 22. La resurrección espiritual es posible por la acción vinculante del pecador creyente con Cristo, por medio del Espíritu, que lo toma y lo sumerge
en sentido de introducirlo en Cristo para la formación de un cuerpo con Él. Primera de Corintios, capítulo 12 y versículo 13. La vida que recibe el creyente no es otra que la vida de Cristo resucitado, como así señala Juan capítulo 10, versículo 10, Romanos capítulo 6, versículo 23. La regeneración dota de una nueva naturaleza como principio de vida, ya que ese es el resultado de la participación en la naturaleza divina. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 4. De modo que en esa nueva dimensión espiritual se produce una nueva y radicalmente diferente forma de vida. Romanos capítulo 6 y los versículos 3 y 4. El creyente ha sido bautizado en Cristo, o tal vez mejor, bautizado hacia Cristo, para entrar en una nueva posición en Cristo. Antes de alcanzar esa nueva dimensión de vida tiene que producirse la liberación del pecado mediante la identificación con el Salvador. El creyente es puesto en una relación personal con la muerte de Cristo, por la que la relación de esclavitud que el pecado producía es cancelada y recibe el poder para una vida fuera de esa esfera de esclavitud. La identificación con la muerte de Cristo introduce al creyente en una vida de libertad. Esa es la posición que ha de ser mantenida con firmeza. Gálatas capítulo 5 y versículo 1. La identificación con la muerte de Cristo libera al pecador creyente de las cadenas de esclavitud que le impedían una vida conforme a la voluntad de Dios. El esclavizador yo personal queda reducido a la impotencia para que quede bajo el control del tú de Dios. Gálatas capítulo 2 y versículo 20. La cadena de esclavitud de la carne, que conduce inexorablemente a obras contrarias a la voluntad de Dios, queda impotente por la potencialidad de la cruz. Gálatas capítulo 5 y versículo 24. La condición esclavizadora del mundo, esfera en la que se desarrolla la vida espiritual del pecador, queda reducida a la importancia por la misma obra de la cruz. Gálatas capítulo 6, versículo 14. La liberación sobre el poder del pecado se produce para todo creyente. Por tanto, ya no hay excusa para vivir conforme a la vida antigua. Pero la identificación con Cristo es también en su sepultura y resurrección, para novedad de vida. Cristo comunica vida a la nueva humanidad en Él, como espíritu vivificante. Primera de Corintios, capítulo 15 y versículo 45. Por tanto, quien ha sido puesto en Cristo es una nueva criatura, una nueva creación, como dice esta segunda carta a los Corintios, capítulo 5 y versículo 17. La esfera de la regeneración es un mundo nuevo, ya que la regeneración dota también al regenerado de un corazón nuevo. El núcleo de la voluntad, de los afectos y de las intenciones personales es una nueva creación de Dios, ya que no se trata de un arreglo religioso de la condición pecaminosa del hombre y de su corazón engañoso y perverso, como señala Jeremías capítulo 17 y versículo 9. La salvación involucra una transformación radical y completa, coronada por Dios en el corazón del hombre. Romanos capítulo 12, versículo 2 y Efesios capítulo 4, versículo 23. La transformación es operada por el Espíritu Santo de Dios. Efesios capítulo 4 y versículo 24 y Tito capítulo 3, versículo 5. En virtud de ella se llega al nuevo nacimiento y por tanto al ser hombres nuevos. Efesios capítulo 4 versículo 24 y Colosenses capítulo 3 versículo 10. La regeneración o nuevo nacimiento
permite al pecador regenerado dejar de conformarse al mundo, como le era propio en su naturaleza caída. Romanos capítulo 12, versículo 2. La creación en Cristo conduce a los regenerados según la imagen de Dios en conocimiento y santidad de la verdad, como así señala Efesios capítulo 4, versículo 24 y Colosenses capítulo 3, versículo 10. También el nuevo nacimiento produce profundos cambios en el individuo, ya que cambia el egocentrismo sin ley y sin Dios a la obediencia a Dios, conformando la vida a las disposiciones de sus mandamientos. Ilumina también la mente, ciega para que pueda discernir las realidades espirituales antes vetadas por la condición propia del pecador, como así nos dice la primera carta a los Corintios capítulo 2 y los versículos 14 y 15. También el nuevo nacimiento permite la experiencia de libertad para que el creyente pueda, en esa libertad, servir a Dios. De modo que de una voluntad sujeta a la esclavitud del pecado y por tanto desobediente, pasa a una obediencia real y voluntaria que le permite cumplir lo que Dios demanda de él y hacerlo además con gozo. Romanos capítulo 6, versículo 14. La obediencia y la acción de la voluntad de Dios deja de ser un esfuerzo humano, imposible de alcanzarlo, para disfrutar de una acción divina en el interior del nuevo corazón, ya que Dios es el que en vosotros produce así en el querer como el hacer, por su buena voluntad. Filipenses capítulo 2 y versículo 13. El nuevo nacimiento es un cambio definitivo, cancelando la vieja vida y pasando a ser una nueva criatura en Cristo. El creyente es sepultado con Cristo y puesto fuera del alcance de la condenación y resucitado con Él a una nueva vida de justicia. Romanos capítulo 6 y los versículos 3 al 11. También el nuevo nacimiento es una operación absolutamente divina que ejecuta Dios en el hombre, en su omnipotencia y en su soberanía. Juan capítulo 3 versículo 6. No es causada ni inducida por esfuerzo humano, ni por méritos personales. Juan capítulo 1 y los versículos 12 y 13. En el Antiguo Testamento se describe el nuevo nacimiento como una obra de Dios que renueva el corazón, escribiendo en él su ley y capacitando para que los regenerados amen y obedezcan como nunca antes habían hecho. Deuteronomios capítulo 30 versículo 6. La primera bendición del nuevo pacto es que Dios pone sus leyes en la mente de ellos. En ese sentido, se describe la ley de Dios llenando la mente del creyente, ya que el intelecto del regenerado queda controlado y también orientado por la palabra de Dios. Una evidencia del nuevo nacimiento es la prioridad que se da a la escritura en la vida personal, como así señala el Salmo 119, versículo 11. Entonces, la Biblia se convierte en la delicia de quien ha nacido de nuevo y dedica tiempo a meditar en ella. Salmo 1, versículo 2. La segunda bendición es que Dios pone sus mandamientos escribiéndolos sobre el corazón. La ley escrita sobre el corazón expresa el sentido de controlar plenamente el centro de los afectos y voluntad del hombre. La palabra está puesta como ejercicio, señorío sobre la vida del regenerado, ya que implica una vida conducida por Dios y sujeta totalmente a su palabra. Deuteronomios capítulo 6 y los versículos 6 al 9. La enseñanza a los hijos estará conducida por lo que la Biblia determina, comenzando por entender que los hijos son un regalo de Dios y que siendo su herencia
han de ser tratados y también conducidos conforme a lo que Él establece en su palabra. Salmo 127, versículos 3 y 4. La palabra conduce al creyente en las decisiones del hogar, de ahí que Dios diga que hablarás de ellas estando en tu casa. Deuteronomios capítulo 6 y versículo 7. Esto quiere decir que el hogar, la marcha de la familia, los intereses de la casa, se establecen conforme a lo que Dios determina en su palabra, comenzando por el amor de entrega a los unos hacia los otros. Añade también el Señor que la palabra ha de condicionar el camino. Deuteronomios capítulo 6, versículo 7. El camino es la esfera del testimonio visible ante el mundo. Quien anda por el camino se hace visible a todos los que transitan por él, ya que lo observan. Quiere decir que el testimonio ante el mundo ha de responder a las enseñanzas bíblicas. Es por eso que en una sociedad cambiante, la ética de Dios nunca cambia. De tal manera que el testimonio del creyente es un motivo de alabanza para Dios. Mateo capítulo 5 y versículo 16. Añade también que la palabra debe de estar presente en los momentos de finalizar el día, cuando dice al acostarse, y al tiempo de iniciar la jornada y cuando te levantes. Deuteronomios capítulo 6 versículo 7. La voz de Dios, oída antes de entregarse al descanso, será motivo de meditación cuando se produzcan momentos de insomnio, ya que ningún pensamiento impuro va a estar controlando la mente del hombre que está saturada de la palabra de Dios. El Señor manda también que la palabra esté atada como una señal en tu mano. Deuteronomios capítulo 6 versículo 8. Si el camino es figura de testimonio, la mano son símbolos de servicio. No importa si el servicio es litúrgico, es decir, servicio en el culto de Dios, o si se trata de las labores propias para el sustento cotidiano, ya que ambas cosas y todas ellas corresponden a un servicio a Dios, ya que el creyente no es suyo, sino que ha sido comprado por precio. Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 20. La vida cristiana no tiene aspectos espirituales y terrenales en los que Dios no intervenga, sino que es una unidad en la que Dios está siempre presente y debe desarrollarse en todo conforme a su voluntad. Esa es la enseñanza de Pablo para el mundo laboral, haciendo entender que el trabajo se lleva a cabo no para agradar a los hombres, sino como sirviendo a Dios, que es el verdadero dueño de cada creyente. Colosenses capítulo 3 y los versículos 22 al 24. Añade también el Señor que la palabra suya debe de estar como frontales entre tus ojos. Deuteronomios capítulo 6 versículo 8. Enseñando que la orientación de la forma de ver la vida debe de estar controlada por la palabra de Dios. Y de la misma manera, para el regenerado, la Biblia debe de estar escrita en los postes de tu casa y en tus puertas. Deuteronomios capítulo 6, versículo 9. Por otro lado, algunos entienden el texto en la más absoluta literalidad y llenan las paredes de sus casas con porciones de la palabra de Dios. En modo alguno tengo ningún reparo sobre esto, sino todo lo contrario. Pero no se trata de colgar la Biblia en las paredes, ya que el versículo hace referencia a los postes y a las puertas, en sentido de aquello que sustenta la casa y lo que guarda de peligro la morada. De esa manera la firmeza del hogar y la protección de la casa se alcanza por obediencia a la palabra de Dios. También hay algunos que tienen la Biblia en sus paredes, pero la Biblia no los tiene a ellos.
En la bendición del nuevo pacto, la palabra no está solo en la mente, sino que está escrita, es decir, implantada en el corazón. Santiago, capítulo 1, versículo 21. La evidencia del nuevo nacimiento está íntimamente ligada a la obediencia a la Escritura. Ezequiel, capítulo 36, y los versículos 26 y 27. El pueblo, en la antigua dispensación, había recibido la ley, pero no las fuerzas para guardarla. Ahora, sin embargo, Dios mismo lo impulsa y hace prosperar su propósito por su propio poder, ya que Él mismo afirma en el anuncio del nuevo pacto: yo haré. Ezequiel capítulo 36, versículo 27. Esa es la experiencia del creyente en el Nuevo Testamento, porque Dios es el que produce tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Filipenses capítulo 2 y versículo 13. Lo que antes era débil se torna en poderoso por la acción del Espíritu. Romanos capítulo 8 y versículo 3. El creyente tiene escrita la ley divina, es decir, el deseo de obedecerla, establecido por Dios mismo en el nuevo corazón con que fue dotado. Y la consecuencia es bien evidente en un comportamiento acorde con las demandas divinas. Mateo capítulo 12 y versículo 35. La conclusión final es bien sencilla, ya que el nuevo pacto comprende a todos los creyentes en esta dispensación. Se hará realidad con el Israel que crea antes de la segunda venida, y hará posible el cumplimiento de las promesas directamente dadas a Israel, aunque en muchos aspectos la Iglesia disfrutará del tiempo del reino literal de Cristo en la tierra, y se proyectará para todos los creyentes a cielos nuevos y tierra nueva. Sigue diciendo este versículo, no de la letra, sino del espíritu. El nuevo pacto se diferencia del antiguo en que aquel estaba regulado por la letra, en referencia directa a la ley, mientras que el nuevo está manifestado por el Espíritu que opera en la intimidad del creyente, conduciéndolo a una posición de victoria en Cristo Jesús. La acción del Espíritu produce perfecciones que se dan en quienes están en el nuevo pacto. Y estas son varias. Por ejemplo, se pueden señalar, en primer lugar, un nuevo hombre, no un nuevo pueblo, sino la unidad de todos en Cristo. Efesios capítulo 2, versículo 15. En segundo lugar, una nueva creación de Dios. Efesios capítulo 5, versículo 7. En tercer lugar, un nuevo nombre. Apocalipsis capítulo 2, versículo 17. En tercer lugar, un nuevo mandamiento, el de amar. Primera de Juan, capítulo 2, y los versículos 7 y 8. En cuarto lugar, un nuevo cántico. Apocalipsis, capítulo 14, versículo 3. En quinto lugar, un cielo y una tierra nuevos. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 13. En sexto lugar, una nueva ciudad. Apocalipsis capítulo 21, versículo 2. Y en séptimo lugar, todas las cosas nuevas. Apocalipsis capítulo 21, versículo 5. Sigue diciendo este versículo, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. Pablo cierra el texto marcando un contraste entre el antiguo y el nuevo pacto. La ley escrita mata, como un sistema imposible de salvación que exigía una perfección inalcanzable, como así dice Romanos capítulo 3 y los versículos 19 y 20. Por otro lado, el judaísmo había convertido la ley ceremonial en un sistema religioso y formalista, como señala Isaías capítulo 1 y los versículos 10 al 20. Sin embargo, no debe de olvidarse que la ley es santa, es justa, buena y espiritual. Romanos capítulo 7, versículo 12 y versículo 14.
ya que por la regeneración somos liberados de la responsabilidad penal de la ley establecida, para poder servir a Dios en la nueva ley del Espíritu. Romanos capítulo 7, versículo 6. Este cambio se produce por la vivificación y la dotación de nueva vida espiritual a quien estaba muerto en delitos y pecados por la obra del Espíritu. De modo que la obediencia a las disposiciones divinas vienen a ser expresión natural de la nueva vida en Cristo. Romanos capítulo 6, versículo 17. Esta ley del Espíritu libera al creyente de la ley del pecado y de la muerte. Romanos capítulo 8 y versículo 2. En la dispensación del nuevo pacto, el vivificante Espíritu de Dios transforma la condición de desobediencia propia y natural del hombre no regenerado en la de obediencia natural para el hombre creyente. Primera carta de Pedro, capítulo 1 y versículo 2. Además, de la regeneración están también los dones que capacitan para el ministerio. Primera carta a los Corintios, todo el capítulo 12. En la esfera de la ley, el hombre se esfuerza para obrar, pero sin embargo nunca alcanza la medida que Dios establece en ella. En la del Espíritu, el creyente descansa en la condición divina y cumple las demandas de la ley moral mediante el ejercicio del amor. Por otro lado, los falsos apóstoles que cuestionaban a Pablo procuraban que los creyentes dejasen la vida en el Espíritu para retornar al sistema legal de opresión e incapacidad. Pero la palabra de Dios nos exhorta a estar firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Gálatas capítulo 5 y versículo 1. Y voy concluyendo con esto. Como acaba de decir la palabra de Dios, la letra mata y lo hace de dos maneras. En primer lugar, resulta en una muerte en vida, ya que antes de que Pablo se convirtiera, él creía que era salvo por guardar la ley. Pero todo lo que ésta hizo fue matar su paz, su gozo y su esperanza. Y en segundo lugar, resulta en muerte espiritual, ya que su incapacidad para guardar la ley a perfección le sentenciaba a una muerte eterna. Amigo y amiga oyente, solamente Jesucristo, a través de la intervención del Espíritu Santo, puede producir vida eterna en todo aquel que cree. Es por ello que mi amigo, mi amiga oyente, si tú crees en Jesucristo, pero aún, sin embargo, no le has recibido en tu corazón, ¿a qué estás esperando? ¿Por qué no oras conmigo una oración de fe para pedirle que venga a tu corazón y salve tu alma? Ora conmigo y repite ahí a donde estás y di: Señor Jesús, soy una persona que pienso que haciendo los 10 mandamientos, pues con esto ya es suficiente para ir al cielo. Pero tu palabra no lo dice así. Por tanto, ahora vengo ante ti, pidiéndote perdón por todos mis pecados, y me arrepiento de ellos, y te recibo a ti como mi Salvador. En el nombre de Jesús. Amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de corazón, te recomiendo que comiences a orar a Dios, en primer lugar, en el nombre del Señor Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios y lo hagas a diario. Comienza, por ejemplo, con el Nuevo Testamento. Y también, por último, te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiano-evangélica, donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo podrás crecer espiritualmente y también servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga.
y a toda la audiencia. Nuevamente ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos.